Pues hola a todos hermanos, gusto saludarlos nuevamente y estar con ustedes para el estudio de hoy. Y vamos a hablar vamos a hablar hoy acerca de un tema que ya habíamos platicado la vez pasada. Quizás simplemente empezamos a tocar este tema en nuestra conversación acerca del construir la casa, y este mensaje está titulado precisamente Construyendo la casa. Construyendo la casa, vamos a hablar de lo que estábamos platicando, vamos a leer algunas escrituras, estudiar este tema juntos. Aquí vamos a comenzar yendo al libro de Mateo, capítulo 7, Mateo 7 y versículo 21. Mateo 7, 21. Y aquí dice Cristo, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino aquel que está haciendo la voluntad de mi Padre. Y dice, está haciendo, ¿verdad? Activamente, el que está haciendo la voluntad de mi Padre, quien está en el cielo. Muchos me dirán, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos por medio de tu nombre? ¿Y no echamos fuera demonios por medio de tu nombre? ¿Y no hicimos muchas obras de poder por medio de tu nombre? Y veamos lo que le dice el versículo 23. Dice, entonces les confesaré, nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes quienes obran ilegalidad. Y esa es la traducción correcta, ¿verdad? Ilegalidad. Porque es la no ley. Pero es interesante como dice aquí, Cristo no les dijo, no hicieron esto, ¿verdad? No dice que no echaron los demonios a través de su nombre, no dice que no profetizaron, no dice que no hicieron muchas obras de poder. Dice que no los conoce, no los conoce. Y hablando exactamente de eso, el siguiente punto dice, por tanto, todo el que oiga estas palabras mías y las practique, dice, lo compararé a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Entonces nos está diciendo, les voy a decir, si no oyen estas palabras y las practican, ¿verdad? Si no están haciendo la voluntad de mi Padre, como ya dijo antes, entonces, dice, no están construyendo su casa sobre la roca. Y al no construir su casa sobre la roca, no los conozco. No los conozco. Vamos a ver el día de hoy que no solamente se trata de hacer las acciones, eso es importante, pero si esas acciones no reflejan quiénes somos y no reflejan el cambio, ¿verdad? La metamorfosis que está llevando Dios a cabo dentro de nosotros, dentro de nuestra mente y de nuestro corazón, por mucho que estas acciones por sí solas, sin esta relación con Cristo, que dice, no los conozco, ¿verdad? No nos van a llevar a donde Dios quiere llevarnos. No vamos a llegar al reino de Dios. Porque son las acciones viniendo de un corazón convertido, viniendo de una mente convertida. Por eso dice, no nos conozco, dice, nunca los conocí. Pero aquí Cristo nos dice entonces cómo conocerlo para que no nos diga no los conozco. Dice, el que oiga estas palabras mías y las practique, lo compararé al hombre que construyó su casa sobre la roca. Versículo 25, y la lluvia bajó, y las inundaciones vinieron, y los vientos soplaron y golpearon a esa casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y sabemos nosotros, hermanos, que la roca es Cristo, lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No vamos a ir allá en este momento, pero eso es lo que dice. Y entonces el versículo 26, continuando aquí, dice, y todo el que oiga estas palabras mías y no las practique, será comparado a un hombre tonto, quien construyó su casa sobre la arena. Y la lluvia bajó, y las inundaciones vinieron, y los vientos soplaron y golpearon esa casa, y esta cayó, y fue grande su caída. Entonces, aquí, los que no construyamos la casa en la roca, esa casa no va a estar sostenida, esa casa no va a prevalecer. Pero tengamos en mente lo que acabamos de ver, de lo que les dijo Cristo, nunca los conocí, ¿verdad? Apártense de mí ustedes quienes obran ilegalidad. Es el conocerlo, es esa relación de conocimiento que debe llevar a esas obras. Porque dice, el que oiga estas palabras y las practique, porque al practicarlas,
lo conocemos, al practicarlas, estamos empezando a entenderlo y a conocerlo verdaderamente, y Él empieza realmente a conocernos a nosotros, y que tenemos ese deseo de hacer su voluntad. Vamos aquí a Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 9. Primera de Corintios 3, 9. Y aquí está hablando el apóstol Pablo y dice, porque nosotros somos los compañeros de trabajo de Dios, o colaboradores, ¿verdad? Y ustedes son la labranza de Dios, la construcción de Dios. Nosotros, la iglesia, ¿verdad? Los llamados, somos nosotros la construcción de Dios. Y eso es algo bien importante que tenemos siempre que tener en cuenta, que Dios nos hizo y nosotros somos su obra, y no al revés, porque muchas veces en nuestra perspectiva lo vemos todo desde nuestro punto de vista. Bueno, que Dios me ayude, que Dios me guíe, que Dios me indique, que Dios haga esto por mí, que Dios me ayude con mis planes, ¿verdad? Que Dios me enseñe, que Dios me proteja, que Dios me dé las bendiciones, porque lo más importante es ¿cierto? Muchas veces caemos en eso, porque es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es ver desde nuestra perspectiva. Pero conforme Dios nos va cambiando, podemos ir viendo desde su perspectiva, de decir, no, nosotros somos hechura suya, nosotros estamos a su servicio, ¿verdad? Y aquí dice, nosotros somos la labranza de Dios, la construcción de Dios. Y aquí describe en el versículo 10 a Dios, dice, como un arquitecto sabio, ¿verdad? Bueno, está describiendo a Él, como un arquitecto sabio, de acuerdo a la gracia de Dios que me fue dada, está, ¿verdad?, dándole el crédito a Dios, que Él es el que lo está haciendo a través, ¿verdad?, de Pablo, como un instrumento. A través de la gracia de Dios que me fue dada, yo he colocado el fundamento, y otro está construyendo sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye sobre él, ¿verdad?, sobre el fundamento. Porque aquí dice, el versículo 11, está estableciendo lo que acabamos de ver acerca de la roca. Versículo 11, porque nadie es capaz de colocar ningún otro fundamento, además de ese que ha sido colocado, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Que Él es la roca, y es la roca que lo seguía, ¿verdad? También en el desierto, todo eso, ¿verdad? Entonces, y dice, y versículo 12, ahora si cualquiera edifica sobre este fundamento, ¿verdad? Sobre este fundamento que es Cristo, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o rastrojo, la obra de cada uno será manifestada. Y ya lo dijo Jesucristo, van a venir los vientos, va a venir la tempestad, pero eso es lo que va a manifestar la obra de cada uno. Dice, porque el día de la prueba la declarará. Exactamente, concuerda perfectamente con lo que dijo Cristo. Porque será revelada por fuego. Y el fuego probará qué clase de obra es la de cada uno. Entonces dice que si estamos edificando con oro, o con plata, o con piedras preciosas, perfecto, ¿verdad? Pero si estamos edificando quizás con madera, o con heno, o rastrojo, se puede quemar, porque aquí está diciendo el fuego, y precisamente por eso usa estos materiales en específico, porque sabemos que el oro, la plata y las piedras preciosas pueden llegar a fundirse con el calor, pero primero toma mucho fuego para que se fundan, y no les pasa nada al final de cuentas, ¿verdad? Pero la madera, el heno, el rastrojo se quema y se va, se funde y se hace cenizas. Entonces eso es lo que va a manifestar. Dice, si la obra, versículo 14, si la obra que cualquiera edificado perdura, recibirá una recompensa. Versículo 15, si la obra de cualquiera es quemada, sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo. Sin embargo, a través de fuego. Por eso dijo Cristo, ¿verdad? Con mucha dificultad, con muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, el camino angosto. Pero aquí dice, a través de fuego. Entonces esto es bien interesante, que está diciendo cómo construimos, ¿verdad? Y de qué manera construimos, con qué materiales, cuál es nuestra materia prima, con qué materiales estamos construyendo. Pero cómo se construye la casa, cómo construimos esa casa. Ya tenemos la base, ¿verdad? El fundamento es Cristo. Ya hemos visto aquí que hay diferentes materiales para construir. Y dependiendo de esos materiales, lo primero es que tenemos que estar en Cristo, en la roca, en el fundamento, ¿verdad? En las leyes de Dios, en sus estatutos, en sus mandatos, en su palabra, porque toda la palabra de Dios es Cristo, absolutamente toda, desde
Génesis hasta Apocalipsis. Él lo creó todo y Él lo va a terminar todo, lo va a entregar todo al Padre. Toda la palabra es Cristo, ¿verdad? Él cierra con su epístola, ¿verdad? El mensaje de Jesucristo, la revelación, ¿verdad? El Apocalipsis, pero es la revelación de Jesucristo. Entonces, Jesucristo es toda la palabra, por eso Él es la palabra de Dios, porque Él es quien inspiró absolutamente todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, obviamente también en acuerdo con el Padre, porque ellos son uno, pero toda la palabra es Cristo y y esa es la roca, ese es el fundamento, tiene que estar basado en su palabra, y nosotros tenemos como prioridad número uno es amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar a Dios es amar su palabra, es amar la Biblia, amar su palabra en todo. Y vivir por cada una de las palabras, como ya vimos, ¿verdad? El que oye estas palabras y las practica. Practicarlas todos los días, ejercitarnos y buscar a Dios con todo nuestro corazón. Pero ahora, entonces, ¿cómo se construye esta casa? Vamos a Proverbios 24. Proverbios 24. Y esta no está traducida todavía en la versión fiel, pero vamos a leer ahora de la Reina Valera. Proverbios 24 y versículo 3, comenzando en el versículo 3. Y dice, con sabiduría se edificará la casa. Aquí nos está diciendo exactamente cómo se edificará la casa, con sabiduría. Y dice, con prudencia se afirmará, ¿verdad? Ahora, la prudencia aquí en esta traducción realmente es un poco diferente de lo que está en la versión fiel. En la versión fiel es inteligencia. En realidad, la palabra que está ahí en Proverbios 24, que la prudencia también obviamente es parte de, pero acá es entendimiento en realidad. La primera es sabiduría y la segunda es entendimiento, no solamente prudencia. Dice, con sabiduría se edificará la casa y con entendimiento se afirmará. Y dice, y en la versión Reina Valera dice, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. En la versión fiel dice, con sabiduría se construye la casa, con entendimiento se afirma o es establecida, y con conocimiento se llenan sus cuartos de objetos valiosos, ¿verdad? De objetos preciosos y riquezas abundantes. Entonces, es sabiduría, con entendimiento y con conocimiento. Y vamos a estudiar un poquito más acerca de esto, porque vamos a ver que estos son tres importantes aspectos de construir la casa. Aquí nos está diciendo cómo se edifica la casa, y no solamente cómo se edifica, cómo se afirma, cómo se llena. Entonces tenemos una casa completa. Vamos a Jeremías 51. Vamos al libro de Jeremías, el capítulo 51. Y este capítulo creo que todavía no está en la versión fiel tampoco. Entonces vamos a Jeremías, en la Reina Valera, capítulo 51 y versículo 15. Jeremías 51, versículo 15 dice, Él es el que hizo la tierra con su poder. Está hablando de Dios, ¿verdad? De Cristo. Dice, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia, ¿verdad? En muchas versiones la inteligencia y el entendimiento son sinónimos, o los usan como sinónimos, la inteligencia y el entendimiento. Y aquí dice exactamente cómo fundó Dios la tierra. Exactamente, de esta misma manera. Él es el que hizo la tierra con su poder y el que afirmó el mundo con su sabiduría, ¿verdad? Y extendió los cielos con su inteligencia, con su entendimiento. Así lo hizo. Entonces así mismo nos instruye a nosotros
para que hagamos lo mismo, para que construyamos esta casa de esta manera. Vamos ahora al Salmo, vamos a hablar un poquito acerca de la sabiduría, porque aquí dice que exactamente así fue como Dios hizo el mundo. Vamos al Salmo 111. Vamos al Salmo 111. Y no sé por qué estoy teniendo un poco de problema con la versión fiel. No sé si será el sitio, pero estoy checando a ver si conecta pronto. Pero por lo pronto vamos a seguir con la Reina Valera. Salmo 111 y versículo 10. Y aquí dice, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y aquí es bien interesante porque nos está diciendo que entonces estamos hablando de la sabiduría. ¿Cómo vamos a construir esta casa? Con sabiduría. Pero ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos a tener sabiduría? ¿Cómo la empezamos a entender, a aplicar, a conocer? Y aquí dice, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Y esto concuerda perfectamente con lo que leímos, de lo que Cristo les dijo, ¿verdad? Les va a decir a aquellos a quienes sean rechazados, no los conozco. Porque para conocer a Cristo, para conocer a Dios, lo primero, el principio de esa relación, de esa que es sabiduría, de ese conocimiento, de ese conocerlo, de ese tener esa relación con Cristo, es temerle. El temor del Eterno es la base, es el fundamento. Nosotros no podemos venir delante de Cristo o delante de Dios el Padre y sin temor a ellos. Si no les tenemos temor, que es una reverencia profunda, ¿verdad? Un profundo respeto y admiración por su poder, por su sabiduría, por su inteligencia, por su fuerza, por su amor, por todas las cosas que ellos son. No solamente por lo que ellos hacen, sino por lo que ellos son y por lo que ellos han hecho. Pero la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. No hay realmente persona sabia para con Dios, ¿verdad? A los ojos de Dios, que no le tema. Y los que le temen empiezan a tener sabiduría. Entonces tenemos nosotros que enfocarnos en temerle. En temerle. Vamos ahora al Salmo 37. Aquí continuando en el libro de los Salmos. Salmo 37, versículo 30. Salmo 37, 30. Aquí dice algo bien interesante. Dice, la boca del justo habla sabiduría. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Y aquí nos va a decir, ¿cómo? Dice, la ley de Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Y es bien interesante cómo todas estas palabras y todas las escrituras se van mezclando, se van entretejiendo de una manera maravillosa. Dice, la boca del justo habla sabiduría. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Entonces, aquí dice, la ley de su Dios, versículo 31, está en su corazón. Entonces podemos comparar estas escrituras y saber, bueno, es que si esta ley de Dios está en nuestro corazón, estamos meditando en ella de día y de noche, como lo hizo David, ¿verdad? Entonces nuestra boca va a hablar de esta sabiduría, nuestra boca va a hablar, ¿verdad?, de justicia, porque es lo que traemos en nuestro corazón, es lo que estamos pensando, es lo que estamos meditando, estamos en constante comunicación con Dios a través de la oración, a través de su palabra, estamos meditando en ella. Y esto es algo fantástico. Entonces, y este es un testamento, ¿verdad? Dice, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La ley de su Dios está en su corazón. Y Dios dice, y el resultado es, sus pies no resbalarán. ¿Por qué? Porque está afirmado, estamos afirmados en la roca, ¿verdad? Y eso es lo que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a temer a Dios para que Él nos conceda sabiduría. Debemos pedirle sabiduría y pedir, como dice en Santiago, ¿verdad? Pedir sin dudar, creyendo que lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque, como dice en la oración modelo, tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Tu voluntad hágase en nosotros tu voluntad, ¿verdad? En la tierra como en el cielo.
Y cuando nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios, las cosas se van a hacer. Cuando algo es de acuerdo con la voluntad de Dios, se va a llevar a cabo, ¿verdad? Y Dios nos lo va a conceder. Muchas veces el problema es que nosotros no sabemos a ciencia cierta, con determinación específica, cuál es la voluntad de Dios en ese momento para con nosotros en esas circunstancias. Pero de lo que sí podemos estar bien seguros es de que sí es la voluntad de Dios siempre, sin dudarlo, porque le dice en su palabra, que tengamos sabiduría. Porque lo dice, ¿verdad? En los primeros capítulos de los Proverbios, hijo mío, ¿verdad? Busca la sabiduría, búscala como un tesoro, búscala todos los días, búscala en la mañana, dedícate por completo a buscarla, dedícate por completo cual si buscaras plata o un tesoro escondido, porque las cosas que la sabiduría ofrece son mucho mejores que cualquier cosa que riquezas, honores, vida, cualquiera de las otras cosas que las personas estemos buscando. Entonces, aquí eso es lo que tenemos que buscar y siempre que le pidamos a Dios, siempre la sabiduría va a ser de acuerdo con su voluntad. Entonces nos la va a ir concediendo, pero en la medida en que cedamos a Dios, en la medida en que podamos, que lo estemos conociendo, en la medida en que estemos creciendo en gracia y en conocimiento. No sé si están teniendo problemas, estoy teniendo problemas para acceder al sitio de la versión fiel. Estoy tratando de acceder al sitio de la versión fiel. Ay, parece que ya está de nuevo porque tenía problemas con esto, pero ya estamos de nuevo en ese. Vamos a Proverbios, a volver a Proverbios 24. Vamos a volver a Proverbios 24. Y versículos 13 y 14. Proverbios 24, versículos 13 y 14. Vamos a leer. Dice, y aquí nos dice Dios, come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será. Entonces, esta es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Estamos corroborando aquí, estamos ratificando lo que estábamos diciendo. Come, hijo mío, de la miel. Nos está diciendo Dios, nuestro Padre, nos está diciendo, come de la miel porque es buena y el panal es dulce a tu paladar. Así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será cortada. Entonces, Él sabe, ¿verdad? Él sabe que la sabiduría es buena para nosotros y quiere que la tengamos. Es 100% seguro que esa es su voluntad todos los días, siempre, ¿verdad? Entonces, pedirle sabiduría en cada oración, eso es casi como un requisito, porque Él siempre lo quiere y nos lo va a conceder. Es parte de su plan, es parte de sus deseos para nosotros. Obviamente Él no va a forzar a nadie a hacer nada, ni a darle nada a nadie, ¿verdad? Pero Él quiere que conozcamos la sabiduría, porque va a ser deliciosa para nosotros, como la miel, ¿verdad? Que es deliciosa y que es muy buena para nosotros, tiene muchísimas propiedades, y es energía, y es antibacterial, ¿verdad? Y es muchísimas cosas. Y la sabiduría es de esa manera. Dice, si la hallares tendrás recompensa y al final tu esperanza no será cortada. Entonces, no, al final no vamos a... No, si de verdad tenemos sabiduría, Cristo no nos va a decir, no los conozco, ¿verdad? Si hemos pedido sabiduría, si Dios nos ha concedido la sabiduría, si hemos ejercitado la sabiduría, ¿verdad? De que nos ha dado. Vamos a Apocalipsis 22. Vamos a Apocalipsis 22. Porque esto corrobora lo que acabamos de leer acerca de la sabiduría y acerca de la esperanza que no será cortada. Proverbios 22, versículo 12. Dice, he aquí, yo vengo prontamente, y mi recompensa está conmigo. Que es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Es lo que acabamos de leer en Proverbios 24, que dice, si la hallares tendrás recompensa, ¿verdad? Y tu esperanza no será cortada. Y aquí dice, he aquí yo vengo prontamente y mi recompensa está conmigo para hacer a cada uno de acuerdo a cómo será su obra, o a cómo sea su obra. Y Él lo está afirmando, ¿verdad? Dice, yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Lo firma. Entonces,
la sabiduría y es esa sabiduría que es realmente el conocimiento de Dios. Empieza por temerle, pero es el conocimiento, es esa relación de la que estamos hablando. Ahora, aquí en Proverbios, vamos a Proverbios 24 de nuevo, el versículo 3, donde estamos, la escritura que estamos estudiando esta noche de cómo edificar esta casa, ¿verdad? Porque estamos viendo cómo se edificará la casa. Ya vimos que con sabiduría se edificará la casa. Es como la arquitectura. La sabiduría es la arquitectura. Tenemos que tener sabiduría para diseñar, para saber cómo lo vamos a hacer, dónde van a estar. Sabemos que la roca es Cristo y eso no se va a cambiar, pero ya que cuando estamos sobre la roca, ¿cómo vamos a construir esa casa? Tiene que ser con sabiduría, como un arquitecto, ¿verdad? Que planea, vamos a poner la cocina aquí, el cuarto, las habitaciones acá, la sala acá, las salas comunes. Todo eso tiene que estar bien planeado y tiene que ser con sabiduría. Así se edifica la casa. Ahora, dice, como en la versión fiel, como ya mencionábamos, dice, y a través de el entendimiento será establecida, o la inteligencia, podemos decir también que es la inteligencia. Con inteligencia, en otra versión, como la aprendimos también nosotros de pequeños, es con inteligencia se ponen sus cimientos. Con inteligencia se ponen sus cimientos. Y es la inteligencia, es eso, como construir. Ahora vamos a Deuteronomio, vamos al libro de Deuteronomio capítulo 4, porque vamos a ver un poquito acerca de la inteligencia y de la inteligencia en particular que Dios quiere que tengamos. Vamos a Deuteronomio 4 y versículo 5. Deuteronomio 4:5 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Eterno mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella, ¿verdad? Estatutos y decretos, guardarlos pues y ponerlos por obra, porque estos estatutos y decretos, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta. El entendimiento, la inteligencia, ¿verdad? Y aquí dice, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Yo les voy a dar unas leyes como nadie. Si ustedes siguen estas leyes, y eran leyes sanitarias, ¿verdad? Y eran leyes morales, leyes personales, leyes sanitarias, leyes en todo, las leyes perfectas, realmente. Estas leyes está comprobadísimo, ¿verdad? Que si estas leyes sanitarias se siguieran el día de hoy, muchos de los problemas de salud nunca hubieran sucedido en la historia de la humanidad, pero no estaban siguiendo estas leyes. La humanidad no seguía estas leyes porque es contraria a la ley de Dios, pero esta es la sabiduría que Dios le dio al pueblo de Israel, sus estatutos y sus decretos, que son también, es así como Dios nos concede tener esa inteligencia, y eso es lo que Dios quiere. Dios desea que tengamos inteligencia, que estudiemos estos estatutos, estos decretos, que lo conozcamos a Él, porque estos estatutos reflejan su sabiduría. Vamos ahora al libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías, capítulo 11. Estamos hablando acerca de la inteligencia y de la sabiduría también. Isaías 11:1. Y esta versión, hay una versión, no sé si la han visto, es Biblia latinoamericana, pero que es, de hecho, esa es la Biblia católica, pero es de hace muchos años. Creo que es de 1970 o 60 y algo por ahí. Esa versión fue traducida por parece ser, eran unos padres, ¿verdad? O monjes chilenos incluso. Uno era chileno y creo que el otro no me acuerdo de qué país era. Pero esta versión es la única que dice que dice esto de esta manera. Dice, lo voy a leer de esta otra versión, de esta Biblia latinoamericana, y está muy extinta, esa ya no la puedo encontrar en ningún lado. Mi papá tiene una copia que le regaló mi abuela, pero dice esta versión, dice, una rama saldrá del tronco de Jesé, un brote surgirá de sus raíces,
Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu, y aquí esto es bien interesante, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a el Eterno, a Yahvé, y para respetarlo, y para gobernar según sus preceptos. Y esa es la primera versión que yo he conocido, que yo he visto, que tiene 7 espíritus. Todas las demás, cuando los cuenta uno, son 6. En la Reina Valera dice espíritu de sabiduría e inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor del Eterno. Solamente son 6. Pero esta dice una séptima, y dice, y para gobernar según sus preceptos. Son 7 características, ¿verdad? Del espíritu. 7 características o 7 espíritus. Y es bien interesante cuando nosotros vemos lo que dice aquí. ¿Cómo empieza? La primera característica dice espíritu de sabiduría. ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Cómo se construye la casa con sabiduría? Se empieza por sabiduría. ¿Y cómo se empieza la sabiduría? Por el temor del Eterno. Entonces, el temor del Eterno es el principio de la sabiduría, y la sabiduría es el principio del Espíritu Santo, y es el principio de conocer a Dios, es el fundamento, ¿verdad? Espíritu de sabiduría. Y el segundo, de inteligencia, que es lo que estamos viendo. Dice, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia o con entendimiento se ponen sus cimientos, ¿verdad? Entonces, el 1 y el 2, sabiduría e inteligencia. Y aquí también, y en esta versión en particular, donde está, ¿verdad? Los 7 espíritus, es algo muy interesante, porque en Apocalipsis, ¿verdad? En Apocalipsis 4 y 5 habla de los 7 espíritus de Dios. Habla de los 7 espíritus, que son 7 ojos que andan rondando por la tierra buscando a los que buscan a Dios. Y son estos 7 espíritus de los que está mencionando. Y esta es la única versión donde hemos visto esos 7. Pero el punto aquí es el espíritu, es primeramente espíritu de sabiduría e inteligencia, que son las primeras 2 cosas que Dios quiere que tengamos al construir esta casa, ¿verdad? Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo, ¿verdad? Espíritu también de consejo y de poder, de todas estas otras cosas. Vamos ahora a Isaías 40, ya que estamos aquí en el mismo libro de Isaías. Vamos al capítulo 40 y vamos al versículo 13. Y aquí dice, el versículo 13, ¿quién enseñó al Espíritu del Eterno o le aconsejó enseñándole? ¿Y a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Verdad? Y estas son preguntas retóricas, ¿verdad? Son preguntas realmente que nos hacen pensar y meditar en quién es Dios, con quién estamos tratando, si estamos construyendo esta casa, esta relación con Cristo Jesús y con Dios el Padre. Aquí nos da un poquito a entender quién enseñó al Espíritu del Eterno. ¿Quién le enseñó? ¿Verdad? ¿Quién le aconsejó? ¿Quién le pidió consejo? ¿Quién le enseñó sabiduría, ciencia, consejo? ¿Verdad? Nadie. Realmente Él ha sido siempre así, siempre sabio. Vamos aquí al mismo libro de Isaías, el capítulo 50. Vamos al capítulo 50. Porque también vemos, cuando está hablando de Cristo, ¿verdad? ¿Quién enseñó la sabiduría? Y es bien interesante, porque ellos han sido sabios desde el principio, pero cuando Cristo vino en la carne, ¿verdad? Cuando fue Dios en la carne, cuando nació aquí en la carne, vivió como uno de nosotros, Dios el Padre le enseñaba esa sabiduría. Aquí dice en Isaías 50, versículo 4, dice, el Eterno, el Señor, me dio lengua de sabios. Y empieza por la sabiduría de nuevo. Me dio lengua de sabios para hablar palabras al cansado. Dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces, él lo que estaba haciendo es que cada mañana Dios el Padre le enseñaba. Lo primero que hacía era hacer oración, comunicación con el Padre, y el Padre le enseñaba. Es más, dice el Padre que lo despertaba mañana tras mañana y despertaba su oído, ¿verdad? Mañana tras mañana. Ahora, vamos aquí al Salmo 49. Vamos al libro de los Salmos. El Salmo 49. Para ver algo bien interesante. Porque aquí todo el Salmo realmente es muy, muy, muy interesante lo que dice aquí. Dice, oíd esto, pueblos todos. Escuchad, habitantes del mundo.
así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. ¿Verdad? Aquí dice, vuelve otra vez, mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Sabiduría e inteligencia, como tenemos que construir la casa. ¿Verdad? Dice, inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Y aquí es una meditación bien profunda. Dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, ¿verdad? Podrá ser Bill Gates, ¿verdad? Podrá ser quien sea, ¿verdad? Jeff Bezos, los hombres más ricos del mundo, pero dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Y dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Dice, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Y no solamente por los hermanos, ¿verdad? De otros, sino por ellos mismos. No pueden redimir su alma. Versículo 10, pues verá que aún los sabios mueren, ¿verdad? Porque este mensaje es para todos, los plebeyos y los nobles y todos. Dice, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, ¿verdad? Y es que muchas veces así tendemos como seres humanos, pensamos que las cosas de este mundo y las cosas que hacemos son las que nos van a realmente, no sé, a dar felicidad, a extender nuestra morada, quieren dejar su legado, ¿verdad? Hablamos mucho del legado, ¿verdad? De las personas honorables, de las personas que hicieron algo grande en la tierra. Y aquí dice que su íntimo pensamiento que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, ¿verdad? ¿Cuántas calles están nombradas por personas así, por grandes célebres, ¿verdad? De la historia. Dice, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Y aquí nos está diciendo, versículo 13, su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Es que este mundo, estamos, realmente todo el mundo estamos engañados, ¿verdad? Con estas cosas que son supuestamente importantes, ¿verdad? El dinero, el poder, el prestigio, el lograr algo, ¿verdad? Nuestro propósito aquí en la tierra, ¿verdad? Humanamente hablando. Pero nuestro camino, dice, porque su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, ¿verdad? Todos, si alguien famoso, alguien importante escribe algún libro, lo leemos, ¿verdad? Todos se complacen en el dicho de ellos. Pero aquí dice lo que realmente son este tipo de personas, o los que son todas aquellas personas que no están realmente obedeciendo a Dios. Dice, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Entonces, aquí nos dice Dios lo que nosotros tenemos que hacer. Nos dice, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. No debemos nosotros de preocuparnos por esas cosas. Dice, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, ¿verdad? Por todas las personas, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Dice, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perece. Pero en la versión fiel dice un poco diferente al final, ahí en el versículo, en el último versículo, porque en el capítulo 49, este versículo 20 dice, un hombre en honor, ¿verdad? O en honra, pero sin entendimiento, sin inteligencia, que es lo que estamos hablando. Dice, es como las bestias que perecen. Entonces, no, y aquí dice, el hombre que está en honra y no entiende, o sin entendimiento, sin inteligencia, es semejante a las bestias que perecen. Por eso, volvamos aquí al Salmo 111, ya lo leímos, al Salmo 111, y estábamos enfatizando en el aspecto de la sabiduría, pero este mismo versículo 111:10
Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Pero aquí lo que dice, buen entendimiento, lo que estamos viendo, el entendimiento, la inteligencia, el segundo aspecto de cómo construir la casa, ¿verdad? Cómo se ponen sus cimientos, o se establece esa casa. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Que fue lo que dijo Cristo al principio, ¿verdad? Que dijo, el que no escucha estas palabras y las está practicando, ¿verdad? Es el necio, pero el que escucha las palabras y las practican, dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, porque entre más los practicamos, más entendemos acerca de ellos. Y es algo bien interesante, porque es exactamente por eso la razón por la que no existen ciertos lineamientos en general, pero no existe una lista completa o exhaustiva de cómo guardar el sábado, por ejemplo. No la hay una lista que diga esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer. ¿Y cuántos debates y cuántas discusiones nos hemos metido, verdad, en que si podemos hacer esto el sábado, pues no podemos hacer esto el sábado? Realmente Dios lo diseñó de esa manera. Lo diseñó de esa manera que no fuera simplemente una lista donde checar, porque Él no quiere una lista. Él no quiere simplemente los hechos. Él quiere una relación. Él quiere una relación con Él. Es exactamente lo que Él busca. Por eso dijo, no, lo voy a poner un poco en términos generales para que me busquen, para que me conozcan, para que entiendan, para que al yo darles esta sabiduría ellos puedan discernir y puedan tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Y también vayamos construyendo una relación juntos, vayamos construyendo esta casa juntos. Eso es lo que Dios quiere. Precisamente no lo hizo por eso de esa manera. Vamos al Salmo 119. Salmo 119 y versículo 34. Salmo 119, versículo 34 dice, dame entendimiento, ¿verdad? Con entendimiento se ponen sus cimientos, con inteligencia, con entendimiento se afirmará. Dice, dame entendimiento. Tenemos que pedirle, así como David le pidió a Dios, dame entendimiento y guardaré tu ley. Y la cumpliré de todo corazón, porque tenemos que entender la ley. Y ese entendimiento no está prescrito, ¿verdad? Como ya dijimos, una serie de reglas, checa la cajita, ya lo hice, listo, ya, terminé, ya me voy, ya terminé. No, Dios lo diseñó de esa manera, porque dice, no, es una manera de vivir. El cristianismo no es una religión, es un camino de vida, es una manera de hacer las cosas, una manera de pensar, una manera de vivir. Y tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios, tenemos que ser guiados por Dios, que Dios more en nosotros, y si Él lo hace, entonces nos va a dar este entendimiento. Y David se lo estaba pidiendo, dame entendimiento y guardaré tu ley, la guardaré de la manera que tú quieres que sea guardada, de esa manera, y de todo corazón la cumpliré, ¿verdad? Pero eso si obedecemos el primer y más grande mandamiento, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y es muy interesante, como dice, con toda nuestra mente, que pongamos también nuestro intelecto en enfocarnos en la palabra de Dios, en enfocarnos en lo que Él dice. Vamos ahora a Lucas 11 y versículo 52. Lucas 11, versículo 52. Y es lo que dice aquí, ay de ustedes, doctores de la ley, Cristo les está diciendo, doctores de la ley, porque han quitado la clave del conocimiento, ¿verdad? Dice, y ustedes mismos no entraron y previnieron a aquellos quienes estaban entrando. ¿Por qué? Porque la clave del conocimiento es una relación con Dios. Por eso Dios no dio un set de reglas, ¿verdad? Un conjunto de reglas específicamente como lo tienen los judíos en el Talmud. No lo hizo de esa manera, porque Dios quiere una relación. Dice, no, yo quiero que tú leas, que tú entiendas, que tú busques, ¿verdad? Y que tú disiernas con tu misma mente, que tú estés discerniendo estos mandamientos, esta ley, pero para que me busques. Si tienes preguntas, ven y platica conmigo. Ven y pregúntame, y yo te guiaré. Poco a poco te voy a ir guiando, te voy a ir cambiando, te voy a ir transformando, tu manera de pensar, tu manera de ver estos mismos mandamientos, tu manera de ver mi palabra, tu manera de tratar a los demás, tu manera de ver las cosas. Eso es exactamente lo que Él quiere. Ir trabajando con nosotros, como un alfarero trabaja con el barro. Pero aquí,
por eso se enojó mucho con los doctores de la ley, porque ellos pusieron ellos convirtieron lo que Dios había hecho, ¿verdad? Un poco más en general, y lo convirtieron en algo específico para hacer esta serie de reglas, para hacerles ver como que ya ustedes cumplan las reglas y van a estar del otro lado. Y Cristo dice, no, porque eso no era lo que yo quería. Eso no era lo que yo quería. Ustedes le quitaron la clave del conocimiento. La clave era de que me buscaran. La clave es que tuviéramos una relación. La clave es que creciéramos juntos en entendimiento, que yo les fuera dando más entendimiento, más sabiduría, construyendo esta casa. Pero ustedes la convirtieron en una serie de sí y no, sí y no. Lo hice, no lo hice y ya, vámonos. Totalmente alejados, ¿verdad? Dios allá, nosotros acá. Y eso no es, por eso le dice, ustedes quitaron la clave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron porque sus propias reglas no los van a salvar. Ninguna ley salva a nadie. Solamente la fe en Cristo. Es un requisito la ley de Dios, pero la ley de Dios, no la ley de los hombres. No las tradiciones de los hombres que inventaron aquí. Y dice, y previnieron a aquellos a quienes estaban entrando, porque me estaban buscando. Ah, mira el sábado, mira las fiestas, esto. Sí, se entusiasma uno y empieza a aprender uno. Pero cuando le dice, no, mira, lo único que tienes que hacer es, aquí está tu lista, completa tu lista, y tan, se acabó, es todo. Pero eso no es, por eso Cristo se enojó mucho con ellos y los reprimió de esta manera, les dijo, les reclamó de esta manera. Ustedes no lo hicieron, y tampoco dejaron a los que lo estaban haciendo, a los que buscaban entrar. Vamos a Proverbios 8. Vamos al libro de Proverbios 8. Es algo bien interesante, porque esta es la manera en cómo construimos la casa, a través de la sabiduría y de la inteligencia que se afirma. Y aquí Proverbios 8 dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia, vuelven a estar juntas, 1 y 2, sabiduría e inteligencia, en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, dice, está disponible para todos, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, a todos. Porque, ¿qué dice el Salmo 19? Los cielos proclaman la gloria de Dios. Está disponible para todos, para que todos lo vean, ¿verdad? Dice, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Está llamando la sabiduría. Vamos al siguiente capítulo aquí, en Proverbios 9, versículo 4. ¿Y qué dice la sabiduría? Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid. Una invitación. Comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. ¿Y cuál es el pan y el vino, verdad? La Pascua. Todo está entretejido. Es que todo en la palabra de Dios está entrelazado. La sabiduría, que es Cristo, dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia, ¿verdad? Y se entrelaza. Esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia delante de todos los pueblos. Estos estatutos y decretos que yo les he dado. Entonces, es maravilloso cuando empezamos a ver esas escrituras desde esta perspectiva y lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a Proverbios 15. Vamos aquí al libro de Proverbios, aquí mismo, Proverbios 15. Versículo 14. Aquí dice, el corazón del entendido busca la sabiduría, la quiere, la desea, mas la boca de los necios se alimenta de necedades, ¿verdad? El corazón entendido busca la sabiduría. Vamos a volver a Proverbios 24 y versículo 3 para ver el último aspecto de cómo construimos la casa. Proverbios 24 y versículo 3 dice, con sabiduría se edifica la casa, con inteligencia se afirmará, y con conocimientos se llenan sus cuartos, ¿verdad? O sus cámaras, sus habitaciones, de todo bien preciado y agradable, o valioso, ¿verdad? De todos objetos valiosos. Y hablamos un poquito de esto en nuestra conversación también, acerca de que no solamente es construir la casa, sino también es cómo la vamos a decorar, qué vamos a poner, los muebles, los cuadros, todo, hacerla un hogar, porque una casa es una casa, pero solamente con el toque, ¿verdad? Sobre todo de la mujer, ¿verdad? De la ama de la casa, de la dueña de la casa,
se vuelve un hogar, ¿verdad? Se decora, se hace bonita, se hace confortable, se escoge todos los muebles, todas las cosas que uno quiere, ¿verdad? Entonces, y esos son los conocimientos, esos son los conocimientos. Vamos a Isaías 28, vamos al libro de Isaías, capítulo 28, y versículo 9, que son los conocimientos. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los desetados? ¿A los arrancados de los pechos? Y aquí es como tenemos que ir aprendiendo y adquiriendo estos conocimientos. Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá, que es lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Viendo la palabra de Dios y cómo se entrelazan todas estas palabras, todas estas, no solamente analogías, sino todas estas, todas las enseñanzas de diferentes lugares del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, porque la palabra de Dios es una, y Cristo es la roca, y Cristo es todo. Entonces, así tenemos nosotros que tener línea sobre línea, ¿verdad? Mandamiento tras mandamiento, poquito aquí y poquito allá. Así es como Dios quiere que vayamos entendiendo esto. Vamos a Proverbios 8 de nuevo. Proverbios 8, versículo 12. Y aquí nos dice, yo en la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Está hablando de la sabiduría. El temor del Eterno, aquí nos dice, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. ¿Por cuál es el temor del Eterno? Dice, el temor del Eterno es aborrecer el mal. Y va junto, tenemos que aborrecer el mal, ¿verdad? Pero Dios también, conforme vamos temiendo al Eterno, lo vamos conociendo, vamos aborreciendo cada vez más el mal. Esto es cómo hacerlo, ¿verdad? Cómo decoramos la casa. Dice, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. La soberbia, la arrogancia y el mal camino, porque la soberbia y la arrogancia nos llevan al mal camino y nos llevan a la boca perversa, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y todo eso lo aborrece la sabiduría. La boca perversa, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa aborrezco. Satanás empezó con la soberbia y la arrogancia, ¿verdad? Él quería ser Dios. Él quería ser no como Dios, él quería ser Dios, ¿verdad? Quería tomar su lugar. Y así empezó. Y así comienza aquí también la soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa aborrezco. Versículo 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Entonces la sabiduría es la inteligencia. Por eso dice, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se afirmará, se ponen los cimientos. Dice, mío es el poder, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia, que todos sus mandamientos son justicia, que son la ley de Dios. Todo se concuerda, todo va maravillosamente entrelazado. Y aquí dice, y por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y aquí podemos tomarla de dos maneras diferentes. Los que temprano me buscan, ¿verdad? Desde pequeños, cuando hemos sido instruidos desde pequeños en el camino de Dios. Y por eso la responsabilidad también que tenemos nosotros con nuestros pequeños, todos aquellos que tenemos hijos pequeños, ¿verdad? De instruirlos en el camino de Dios desde pequeños, como dice el otro proverbio, ¿verdad? Que instruyamos al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero aquí esa es una manera de entender este proverbio que dice, me hallan los que temprano me buscan, pero también temprano en la mañana, ¿verdad? Temprano todos los días, lo primero que hagamos, porque nuestra prioridad es Dios, porque nos pone, es fascinante, hay estudios que ahora están los psicólogos, ¿verdad? Analizando y dicen, es que lo primero que haces en la mañana es tan importante, la meditación, por eso dicen, no, medita en la mañana, ¿verdad? Y ahora la gente está meditando, ¿verdad? Que limpia tu mente. Dios nos instruye de otra manera. Dios nos instruye, mediten en mi palabra, no mediten nada más tratando de vaciar su mente, porque eso puede ocasionar otros problemas. Esa meditación del mundo no es la meditación correcta. Claro que en cierta manera mucha gente tiene beneficios de meditar en lo que sea, ¿verdad? Meditar un poco, o relajarse un poco, pero nosotros somos instruidos en el camino de Dios y tenemos que meditar de la manera correcta, y esto es lo que Dios quiere que hagamos. Aquí en Proverbios 9, versículo 10, es lo que ya habíamos visto, ¿verdad? El temor del Eterno es el principio de la sabiduría
Dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Conocer a Dios es la verdadera inteligencia. O sea, empieza por el temor, ¿verdad? Es la sabiduría, es el principio de la sabiduría. También el temor del Eterno es odiar el mal. Y cuando entre más vamos conociendo a Dios, es la inteligencia. Entonces nosotros somos más inteligentes entre más conocemos a Dios, entre más tenemos esa relación de la que estábamos hablando. Vamos terminando. Por eso eso es lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a Daniel 2:20, el libro de Daniel. Ya vamos en las últimas escrituras. Daniel 2 y versículo 20. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y Daniel era muy, muy entendido. Y también, ¿cómo le dicen a Daniel? Amado, grandemente amado, ¿verdad? Él es grandemente amado. Y dice, él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Pero ¿por qué era grandemente amado? No porque era simplemente sabio y entendido. Dios le dio la sabiduría y el entendimiento. Pero dice, ¿por qué? Porque Daniel amaba a Dios. Aquí lo vemos en el versículo 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Porque esto se basa en una relación con Dios y con Cristo. Esto es lo primordial. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 18. Segunda de Pedro 3, 18. Porque esto es lo que Dios quiere que hagamos. Dice, si no estén creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y en el día de eternidad. Eso es lo que Dios quiere que estemos haciendo. Entonces esto de construir la casa es estar creciendo en gracia y en conocimiento. Vamos a Efesios 4, versículo 11. Porque aquí dice, y él organizó a algunos como apóstoles, algunos como profetas, algunos como evangelistas, algunos como pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos vengamos a la unidad de la fe y del conocimiento, que ya vimos, ¿verdad? ¿Cuál es la inteligencia? El conocimiento de Dios, la inteligencia. Dice, el conocimiento del Hijo de Dios, hacia un hombre perfecto, porque si no conocemos al Hijo de Dios, no vamos a ser un hombre perfecto, pero este es nuestro objetivo, hacia un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y si tenemos el conocimiento de Cristo, Cristo no nos va a decir no los conozco, ¿cierto? Que fue donde comenzamos. No nos va a decir no los conozco. Filipenses, ya vamos en las últimas escrituras, Filipenses 3, versículo 7. Aún así, dice el apóstol Pablo, aún así las cosas que eran ganancia para mí, estas cosas les he contado como pérdida por el amor a Cristo. Por el amor a Cristo. Pero entonces verdaderamente cuento todas las cosas, ser pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, que es nuestro objetivo, hermanos, conocerlo verdaderamente. Porque por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas y las cuento como estiércol para poder ganar a Cristo y poder ser contado con él, ¿verdad? Y es lo que dice aquí, dice y poder ser encontrado en él, no teniendo mi propia justicia, la cual es derivada de la ley, sino esa justicia por la cual es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que está basada en fe, para poder conocerlo. Pensemos en la profundidad de esto, para poder conocerlo y conocer el poder de su resurrección y el compañerismo de sus sufrimientos, siendo conformado a su muerte. Siendo conformado a su muerte. Es muy, muy profundo. Estas son escrituras para meditar, pero es lo que estamos hablando. Construir la casa es construir esa relación con Cristo y con Dios el Padre. Mateo 25 y versículo 11.
Y aquí es la parábola de las vírgenes, ¿verdad? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él le respondió y dijo, verdaderamente les digo, no las conozco. Nuevamente, es el conocer. No hicieron esto, no hicieron lo otro, no hicieron lo demás. Lo que hicimos, lo que hagamos, refleja quiénes somos. Pero lo más importante es quiénes somos en Cristo y que Cristo nos conozca y que nosotros lo conozcamos a Él. Por eso les dice, no las conozco, ¿verdad? Y a los que van a venir y decirle Señor, Señor, también no los conozco. Nosotros tenemos que estar muy conscientes de esto. Lucas 13, versículo 23. Y uno le dijo, Señor, son pocos aquellos siendo salvos. Entonces él les dijo, esfuercen. No les dijo, sí, son pocos. No les dijo, no, son muchos. Dijo, esfuércense con todo su ser por entrar a través de la puerta estrecha. Porque muchos, les digo, buscarán entrar, pero no serán capaces. No serán capaces. Una vez el maestro de la casa haya resucitado y haya cerrado la puerta y ustedes comiencen a pararse afuera de la puerta y golpeen diciendo, Señor, ábrenos, entonces él responderá y dirá, no los conozco, o de dónde son ustedes. Es como una persona famosa, ¿no? Si lo vemos en la calle, oye, no, yo te he visto un cantante, ¿verdad? No sé. Oye, yo te conozco, no, dame tu autógrafo. Pero si uno le dice, bueno, pero tú quién eres, yo no te conozco a ti, no tenemos una relación, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la oportunidad de tener una relación con Cristo, y no solamente la oportunidad, sino hemos sido llamados a eso, ¿verdad? Y esto, y lo dice ahí, no los conozco. Entonces, versículo 26, ustedes comenzaron a decir, comimos y bebimos en tu presencia, entonces enseñado en nuestras calles, yo fui a tu concierto, yo estaba ahí en la primera fila. Y él les dirá, no los conozco, o de dónde son ustedes, apártense de mí, todos ustedes trabajadores de injusticia, ¿verdad? Pero él también dice que nos esforcemos por entrar por la puerta estrecha, y él dice, yo soy la puerta, ¿verdad? Cuando habla del redil de las ovejas. Entonces, en conclusión, hermanos, vamos a terminar donde nos hemos enfocado el día de hoy, en el Proverbios 24, para leerlo una última vez, y esperemos que ahora con estas escrituras, con lo que hemos estudiado, quizás sea un poquito más claro cómo se construye esta casa, cómo se hace, ¿verdad? Porque dice, con sabiduría se construye la casa, se edificará la casa, y con inteligencia se establecerá, y con conocimientos se llenan sus cuartos, ¿verdad? Sus cámaras, de todo bien preciado y agradable. Entonces esforcémonos, hermanos, por construir esta casa, de la manera que Dios nos ha instruido, con sabiduría, con inteligencia y con conocimientos.